¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado en una rutina sin fin? Como si te esforzaras cada día, pero en el fondo supieras que algo no estaba bien. Yo me sentía así durante mucho tiempo. Estaba cansado de seguir un camino sin darme cuenta de que, en realidad, estaba caminando en círculos. Parecía que el día a día era una repetición constante de tareas, sin un propósito mayor, sin esa sensación de estar realmente avanzando. Fue exactamente en ese momento cuando comencé a preguntarme, ¿estoy viviendo de la mejor manera posible? ¿O estoy dejando pasar el tiempo sin darme cuenta de las oportunidades de crecimiento que me ofrece? Entonces, decidí que algo tenía que cambiar. Sabía que no sería una transformación mágica e instantánea, pero estaba dispuesto a intentar algo nuevo, algo que pudiera realmente impactar mi vida. Fue en ese momento cuando empecé a interesarme por la filosofía estoica. Ya había oído hablar de ella, pero nunca la había estudiado realmente, ni entendido su aplicación práctica en mi vida diaria. El estoicismo prometía algo que yo tanto buscaba: control sobre mis emociones, claridad mental y la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida de manera más racional y equilibrada. Así que decidí dar el primer paso, adoptar algunos hábitos estoicos en mi rutina y ver qué pasaba. ¿Y qué ocurrió después de esa decisión? Bueno, fue una verdadera transformación. En solo una semana, los resultados comenzaron a aparecer de forma sorprendente. En este video, quiero compartir contigo lo que aprendí y cómo estos hábitos pueden cambiar tu vida también. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía que nació en la antigua Grecia, pero sus principios han resonado a través de los siglos por su aplicación práctica en el día a día. Aunque muchas personas la consideran una filosofía compleja, es en realidad un enfoque simple y directo para vivir una vida plena y significativa. En su esencia, el estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según los estoicos, no podemos controlar los eventos que suceden a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. La clave aquí es el entendimiento de que nuestras emociones y reacciones son elecciones, y no una respuesta automática a los estímulos externos. En lugar de dejarnos llevar por la frustración, la ira o el miedo, podemos aprender a cultivar una mentalidad tranquila y racional, enfocándonos en lo que realmente importa. El principal objetivo del estoicismo es vivir de acuerdo con la razón, practicar la virtud y alcanzar la tranquilidad interior. No se trata de ignorar las emociones, sino de no dejar que ellas nos controlen. Al seguir el camino estoico, buscamos desarrollar características como la valentía, la sabiduría, la justicia y la templanza, que nos ayudan a vivir de forma equilibrada y saludable. Una de las creencias centrales de esta filosofía es el concepto de que las dificultades y adversidades son oportunidades para el autodesarrollo. En lugar de ver los obstáculos como algo a temer o evitar, los estoicos creen que podemos usar esos momentos para fortalecernos y aprender. En resumen, el estoicismo no es solo una filosofía teórica, es una guía práctica para navegar por la vida con sabiduría y equilibrio, independientemente de los desafíos que surjan en el camino. Los tres pilares fundamentales del estoicismo. El estoicismo, a pesar de ser una filosofía muy antigua, ofrece enseñanzas extremadamente aplicables a los tiempos modernos. La belleza de esta filosofía reside en su simplicidad y en la claridad con que podemos aplicar sus principios en nuestra vida cotidiana. A continuación, vamos a explorar los tres pilares fundamentales del estoicismo y cómo podemos usarlos para transformar nuestra vida. 1. Vivir de acuerdo con la razón. En el estoicismo, vivir de acuerdo con la razón significa actuar de manera consciente y lógica, no siendo guiado por las emociones impulsivas o por las circunstancias externas. Al tomar decisiones basadas en la razón, en lugar de reacciones emocionales, logramos mantener el control de nuestra vida. Por ejemplo, en un día agitado de trabajo, podemos optar por mantener la calma, reflexionando antes de reaccionar de manera impulsiva. Este principio también nos ayuda a filtrar lo que es realmente importante y a enfocarnos en lo que podemos controlar. 2. Enfocarse en lo que podemos controlar. Una de las mayores lecciones del estoicismo es:
Aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El estoicismo nos enseña que debemos invertir nuestras energías en lo que podemos cambiar, como nuestras acciones, actitudes y reacciones, y no preocuparnos por factores que no dependen de nosotros, como las opiniones de otros o eventos imprevistos. Un ejemplo práctico de esto puede ser en el contexto de un conflicto. En lugar de preocuparse por el comportamiento del otro, que está fuera de nuestro control, podemos enfocarnos en cómo mantener nuestra calma y actuar con sabiduría. 3. Aceptar lo que no podemos controlar. Este principio puede ser el más desafiante, pero también el más liberador. Los estoicos creen que la aceptación de las cosas que no podemos cambiar es fundamental para alcanzar la paz interior. Esto no significa resignación, sino la capacidad de adaptar nuestra mente y actitud cuando nos encontramos con situaciones fuera de nuestro control. Por ejemplo, al enfrentar una pérdida o una dificultad, en lugar de rebelarse contra la situación, podemos aceptarla como parte de la vida y buscar aprendizaje y crecimiento a partir de ella. Estos 3 principios, vivir con razón, enfocarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos, son las bases que cuando se aplican consistentemente pueden traer una gran transformación a nuestras vidas. Los 3 hábitos estoicos que transformaron mi semana. Cuando decidí aplicar el estoicismo en mi vida, sabía que no bastaría con solo entender la teoría. Necesitaba una forma práctica de incorporar estos principios en mi rutina diaria. La filosofía estoica no es algo que se aprende solo leyendo o reflexionando, sino algo que se vive en cada momento. Fue ahí donde empecé a adoptar hábitos simples pero poderosos que me ayudaron a transformar mi vida. Voy a compartir contigo los 3 principales hábitos estoicos que implementé y que en solo una semana ya trajeron resultados impresionantes. 1. La práctica de la gratitud. El primer hábito que decidí adoptar fue la práctica de la gratitud. Aunque ya sabía que ser agradecido es importante, nunca lo había convertido en una práctica diaria. La gratitud es uno de los pilares del estoicismo, y los filósofos creían que, al enfocarnos en lo que ya tenemos, podemos cultivar una mente tranquila y rica, en lugar de una mente deseosa e insatisfecha. Por eso, todos los días, justo por la mañana, empiezo escribiendo 3 cosas por las que estoy agradecido. Esto puede ser algo simple como mi salud, un momento de paz o incluso un buen café. Esta práctica me ayuda a comenzar el día con una mentalidad positiva y a mantener el foco en lo que realmente importa. 2. Reflexión diaria. Otro hábito estoico que adopté fue la reflexión diaria. Al final de cada día separo de 10 a 15 minutos para reflexionar sobre mis acciones y emociones. ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho de forma diferente? ¿Cómo reaccioné a las situaciones que me desafiaron? Este tiempo de reflexión me permite aprender de mis errores y éxitos y también me da la oportunidad de conectar con mi verdadera esencia. Es una práctica que no solo me ayuda a entender mis puntos fuertes, sino que también me enseña a ser más paciente y compasivo conmigo mismo. 3. Control de las emociones. El tercer hábito fue el control de las emociones. Los estoicos nos enseñan que debemos buscar actuar con razón y no ser gobernados por las emociones. No significa que debamos suprimir nuestros sentimientos, sino no dejar que ellos dominen nuestras decisiones. En situaciones estresantes como un desacuerdo en el trabajo o un contratiempo personal, pasé a aplicar el principio estoico de dar un paso atrás y reflexionar antes de actuar. Esto me ayudó a mantener la calma en situaciones que anteriormente me harían perder la paciencia o actuar impulsivamente. Implementar estos 3 hábitos no fue fácil al principio. Había momentos de duda y resistencia, especialmente en lo que respecta al control de las emociones, algo que estamos tan acostumbrados a hacer de forma automática. Sin embargo, a medida que los practiqué, los resultados comenzaron a surgir. Y lo más increíble es que estos hábitos no solo mejoraron mi equilibrio emocional, sino que también trajeron una sensación de propósito renovado a mi vida. Los desafíos de la implementación. Aunque los hábitos estoicos demostraron ser eficaces rápidamente, el camino para implementarlos
no fue un viaje sin desafíos. Al comienzo, la resistencia fue un obstáculo constante. Como cualquier cambio de hábitos, había momentos en que me sentía tentado a volver a la zona de confort, donde las emociones dominaban mis reacciones y la reflexión diaria parecía una tarea ardua. El mayor desafío, sin duda, fue el control de mis emociones. Yo solía reaccionar impulsivamente a situaciones que me frustraban, como un retraso en el trabajo o una crítica negativa. El hábito de dar un paso atrás y reflexionar antes de actuar parecía, muchas veces, forzado e incluso incómodo. Esto me hizo cuestionar, ¿estaba realmente listo para cambiar? ¿O sería este solo otro intento de mejorar mi vida que pronto abandonaría? Otro desafío fue el tiempo dedicado a la reflexión diaria. Al principio, los 10 a 15 minutos diarios parecían cortos, pero en la práctica encontré dificultades para mantener el foco durante ese periodo. La prisa del día a día y las distracciones constantes muchas veces impedían que tuviera el tiempo y la tranquilidad necesarios para realizar esa reflexión de forma profunda. Además, la práctica de la gratitud, aunque extremadamente poderosa, también me llevó a confrontar mis propias inseguridades y limitaciones. Cuando escribía las cosas por las que estaba agradecido, comencé a percibir que, muchas veces, daba por sentado las cosas buenas de la vida, sin realmente valorar lo que ya tenía. Sin embargo, la clave para superar estas dificultades fue la persistencia. La filosofía estoica nos enseña que los desafíos son una oportunidad para el crecimiento, y al continuar practicando comencé a ver los frutos de este viaje, los resultados sorprendentes de una semana. Después de una semana de práctica constante de los hábitos estoicos, empecé a percibir cambios que, a primera vista, pueden parecer pequeños, pero que juntos tuvieron un impacto profundo en mi vida. Lo que me sorprendió fue la rapidez con que estos cambios se hicieron visibles, como si el simple acto de adoptar una nueva mentalidad tuviera el poder de reprogramar mi forma de ver el mundo. Justo al principio, una de las primeras cosas que noté fue una claridad mental creciente. Antes de comenzar la práctica de la reflexión diaria, mi mente estaba frecuentemente sobrecargada. Pensamientos dispersos, preocupaciones y ansiedades se apoderaban de mí, dificultando la toma de decisiones. Con el hábito de reservar un tiempo diario para reflexionar sobre mis acciones y sentimientos, comencé a notar un alivio mental. Esto me permitió mirar las situaciones con más objetividad, tomando decisiones más racionales y menos influenciadas por las emociones del momento. Otro gran beneficio fue la reducción del estrés. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos. Durante la semana me di cuenta de que la práctica de la aceptación tuvo un impacto profundo en mi nivel de estrés. Situaciones que antes me molestaban profundamente, como retrasos o imprevistos, comenzaron a ser encaradas con más serenidad. En lugar de gastar energía preocupándome por lo que no estaba bajo mi control, pasé a enfocarme en cómo yo podía reaccionar de manera más equilibrada. Finalmente, percibí una sensación de propósito renovado. A medida que practicaba la gratitud y reflexionaba sobre lo que era realmente importante para mí, empecé a darme cuenta de que estaba más alineado con mis valores y objetivos. En lugar de solo reaccionar a las circunstancias, pasé a actuar con más intención, tomando decisiones que estaban más conectadas con mi propósito de vida. Este sentido de dirección fue uno de los mayores resultados que obtuve con la práctica estoica. En resumen, estos primeros 7 días me mostraron que, con la adopción de hábitos simples y consistentes, podemos transformar nuestra mente y, por consecuencia, la forma en que vivimos. El estoicismo no solo trajo calma y claridad a mi vida, sino que también me dio una sensación de control y propósito. Aplicación práctica. Ejemplos de la vida real. Uno de los aspectos más poderosos del estoicismo es su aplicación práctica en la vida cotidiana. A diferencia de otras filosofías o teorías que pueden parecer abstractas o distantes de la realidad, las enseñanzas estoicas son extremadamente aplicables a las situaciones que enfrentamos todos los días. Aquí voy a compartir algunos ejemplos prácticos de cómo apliqué los principios del estoicismo
en mis propias experiencias. 1. Lidiando con la presión en el trabajo. Una de las primeras áreas en las que comencé a aplicar el estoicismo fue en el ambiente de trabajo. Como muchas personas, yo me sentía frecuentemente sobrecargado y presionado. La presión para cumplir plazos, la expectativa de resultados y los desafíos inesperados eran fuentes constantes de estrés. En lugar de dejarme consumir por estas emociones, comencé a aplicar el principio estoico de enfocarme en lo que puedo controlar. Yo no podía controlar la carga de trabajo o las expectativas de otros, pero sí podía controlar cómo lidiaba con ello. Pasé a priorizar mis tareas de manera más eficaz y a adoptar un enfoque calmado y racional ante las dificultades. Esto no solo redujo el estrés, sino que también aumentó mi productividad, ya que no estaba reaccionando impulsivamente a las presiones externas. 2. Mejorando las relaciones. Otro ejemplo de aplicación de los principios estoicos fue en mis relaciones personales. Me di cuenta de que muchas veces reaccionaba de forma emocionalmente impulsiva, especialmente en discusiones. El estoicismo me enseñó a dar un paso atrás antes de responder, a reflexionar sobre mis emociones y a responder de manera más ponderada. Una situación que se destacó fue una conversación tensa con un amigo cercano. Antes de adoptar los hábitos estoicos, yo habría respondido defensivamente, tal vez incluso hiriendo a la otra persona. Pero, al aplicar el control emocional, logré escuchar con más atención, comprender el punto de vista del otro y responder de manera calma y constructiva. Esto no solo evitó un conflicto innecesario, sino que fortaleció mi relación con esa persona. 3. Enfrentando frustraciones personales. Todos enfrentamos frustraciones, ya sea con nuestro cuerpo, con los resultados de nuestras acciones o con los imprevistos de la vida. Antes del estoicismo, yo tendía a sentirme frustrado y desmotivado cuando las cosas no salían como esperaba. Un ejemplo de esto fue una serie de contratiempos personales que ocurrieron al mismo tiempo, como un viaje que tuve que aplazar y un proyecto que no salió como planeaba. En lugar de dejarme consumir por la frustración, empecé a aplicar el principio estoico de aceptación. Al darme cuenta de que estas situaciones estaban más allá de mi control, fui capaz de aceptar la realidad y en lugar de frustrarme, busqué aprender y mejorar en aquello que sí podía controlar. La aceptación me trajo paz y eso me permitió avanzar con una mentalidad más positiva. Estos ejemplos muestran cómo los principios del estoicismo pueden ser incorporados en diversas situaciones cotidianas. Lo más interesante es que, a medida que fui aplicando estas prácticas, se volvieron más naturales y automáticas. El estoicismo no es algo que se aplica solo en momentos de crisis, sino algo que podemos llevar con nosotros a lo largo de todo nuestro día, transformando no solo la manera en que reaccionamos, sino también la forma en que vivimos. La consistencia es la clave. Una de las lecciones más importantes que aprendí durante mi viaje con el estoicismo es que la verdadera transformación personal no sucede de un día para otro. Los resultados que experimenté en una semana no fueron fruto de acciones puntuales, sino de la consistencia y de la repetición de los hábitos. Esta consistencia fue lo que marcó toda la diferencia. El estoicismo nos enseña que, para alcanzar la sabiduría y la tranquilidad, necesitamos practicar los principios de esta filosofía todos los días, sin excepción. La consistencia es la clave para internalizar estos hábitos y transformar nuestra manera de vivir. No importa cuán desafiante sea al principio, el progreso viene con la práctica constante y la dedicación. La práctica diaria de reflexión, gratitud y control de las emociones no fue algo que yo logré dominar en un único intento. Al comienzo, cada una de estas prácticas exigía un esfuerzo consciente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, estos hábitos comenzaron a convertirse en una segunda naturaleza. Cada vez que practicaba, más fácil se volvía a aplicarlos en nuevas situaciones. Y fue esto lo que al final generó la transformación que yo tanto buscaba. Además, la consistencia trae una sensación de propósito renovado. Yo sabía que, independientemente de los desafíos
o de las distracciones diarias, estaba comprometido con mi crecimiento personal. El estoicismo, entonces, dejó de ser una filosofía teórica y se convirtió en una práctica viva y constante que me ayudó a moldear mi vida de acuerdo con mis valores más profundos. La transformación personal exige paciencia, pero más que eso exige consistencia. No se trata de cambios rápidos o de resultados inmediatos, sino de un compromiso diario con la mejora continua. ¿Cómo mantener la motivación y el compromiso? Mantener la motivación a lo largo del tiempo puede ser uno de los mayores desafíos cuando se busca la transformación personal. Después de la emoción inicial, es fácil caer en la tentación de desistir cuando la rutina comienza a volverse más exigente o cuando los resultados no son tan inmediatos como esperábamos. Sin embargo, una de las lecciones que el estoicismo me enseñó es que la motivación no debe venir solo de emociones o expectativas externas, sino de nuestra propia disciplina y compromiso con el autodesarrollo. La primera clave para mantener la motivación es establecer pequeñas metas alcanzables. A lo largo de mi viaje, me fui enfocando en pequeñas victorias diarias, mantener mi práctica de gratitud, dedicar los minutos necesarios para la reflexión o resistir una reacción impulsiva. Estos pequeños éxitos crean una sensación de progreso constante que es esencial para mantener el foco a largo plazo. Al ver que estoy avanzando, aunque sea despacio, la motivación se renueva. Otra estrategia importante fue la de medir el progreso, aunque de manera subjetiva. El estoicismo nos enseña que la jornada es más importante que el destino final. Por lo tanto, yo comencé a concentrarme más en cómo me sentía en relación con mi propio crecimiento que en los resultados externos. Esto me ayudó a no frustrarme con la falta de cambios inmediatos, ya que pasé a valorar la evolución interna. Por último, una poderosa técnica para mantener la motivación es recordar el propósito mayor de la práctica. El estoicismo no se trata solo de mejorarse a sí mismo por una semana o un mes, sino de buscar una vida equilibrada, virtuosa y plena. Al recordarme que este es el objetivo final, consigo superar las dificultades del día a día y seguir firme en mi camino. Tu próximo paso. En el estoicismo, al mirar hacia atrás a estos 7 días en que adopté hábitos estoicos, puedo afirmar con confianza que la transformación es posible, incluso si al principio parece una jornada larga y desafiante. Lo que aprendí con el estoicismo no fue solo sobre controlar mis emociones o reaccionar de manera más racional, sino sobre entender que, al final de cuentas, somos los creadores de nuestra propia realidad. La filosofía estoica me enseñó a vivir de forma más intencional, más presente y sobre todo más equilibrada. Ahora, es tu turno de dar el primer paso. Tal vez te estés preguntando, ¿puedo cambiar mi vida en una semana? La respuesta es sí, puedes. No de la forma en que esperas o con una transformación radical, pero al adoptar los hábitos estoicos, comenzarás a notar cambios sutiles, pero profundos. Cada pequeño paso que des en dirección al autodesarrollo es un paso hacia una vida más plena y más equilibrada. Mi sugerencia para ti ahora es simple. Elige un hábito estoico y comienza a practicarlo hoy mismo. Puede ser la práctica de gratitud, la reflexión diaria o el control de las emociones en momentos de estrés. No importa cuál elijas, lo importante es empezar. Si sigues consistentemente, a lo largo de una semana verás cambios que marcarán toda la diferencia. El estoicismo no es una filosofía que adoptas de una vez por todas, sino una práctica diaria. Y con el tiempo, estos hábitos se convertirán en parte de quien eres. Al vivir de acuerdo con sus principios, encontrarás paz interior, claridad y propósito, independientemente de los desafíos que la vida presente. Entonces, ¿qué estás esperando? Comienza ahora tu viaje y experimenta los frutos que el estoicismo puede traer a tu vida. Si te gustó este video y quieres seguir recibiendo más contenido sobre desarrollo personal y filosofía, no te olvides de suscribirte al canal. Deja tu me gusta y comparte tus experiencias en los comentarios. ¿Qué hábito estoico vas a empezar a practicar hoy?